Boy4Me, www.boyforme.com. Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete. Hola Mario Van, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Perfecto. Platiquemos un poquito de La Jaula de las Locas. Sí. Llega a sus 800 representaciones. Ajá. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues en un país donde el concretar un proyecto artístico a menudo se enfrenta a uno con una enorme miscelánea de obstáculos, es digno de celebrar el que un proyecto de este tipo alcance tantas representaciones y sobre todo un seguimiento fanático inusitado. Yo siempre comento que comprendo el verdadero significado y la absoluta trascendencia de la palabra fanático a partir de La Jaula de las Locas, ¿no? Hay personas que la han visto 400, 500 funciones, o sea, en verdad, ¿no? Y en este momento, en mi proceso creativo actual, digamos, La Jaula de las Locas convive con Vincent Girasoles contra el Mundo, de la puesta en escena sobre Van Gogh, y pues te empuja a ser a todas luces un actor de repertorio que es muy rico, y retar a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a dos universos muy disímiles, ¿no? Porque imagínate, de un musical donde haces a Sassá al otro extremo, ¿no? Con Vincent Van Gogh. Entonces, para mí resulta muy delicioso seguir esta tradición de los Soler, por ejemplo, que llevaban compañías de repertorio y en la mañana hacían, en el matiné hacían Otello y en la tarde hacían El Mercader de Venecia y luego mamá nos quita los novios, y compañías de repertorio. Pues ese es el caso mío ahora, ¿no? ¿Cómo conjugas esa parte de hacer a Albán, a Sassá, y de repente un domingo llegas, haces La Jaula y al lunes tienes que ser Vincent, pero en el intermedio tienes que ser Mario Iván? ¿Cómo juegas con eso? Pues a eso aspiro, a estar al servicio de la mayor cantidad de retos escénicos posibles. Y hay que recordar que en La Jaula no es solamente Sassá. Sassá es el alter ego de Albán. Correcto. El personaje en sí es Albán. Es un hombre travesti, casado, pero inseguro, que tiene la necesidad cotidiana de la transformación, de la metamorfosis. ¿Por qué? Porque Sassá es perfecta. Sassá es siempre bella. Sassá es pícara, siempre bien vestida. La pestaña nunca está fuera de lugar. Albán no es así. Albán es celoso, es quisquilloso, ya se le vienen los años encima. Por ello necesita esta metamorfosis diaria. Y amén de esto, está el tío Marcelo, que son los intentos un tanto fallidos de Albán por padecer heterosexual, ¿no? En donde echo mano de otros referentes, ¿no? Ahí hago la voz de mi hermano, o hago la voz de algunos primos, y mamá, en donde echo mano de mi abuelita, que justo está ahí, que cuando salgo de mamá, ya le añadimos una mantilla, y soy idéntico a mi abuela en mi bautizo. Y echo mano de las amigas canasteras de mi abuelita y de sus dichos y de la manera
ya las conocí muy bien de niño en casa de mi abuela. No tanto de mi mamá, aunque muchos dicen que es mi mamá, pero mi mamá, hay que recordar que era una mujer revolucionaria de los 60, de la onda Che Guevara, de la onda hipiosa. Y echo mano de mi abuela para el personaje de mamá en La Jaula de las Locas. Entonces, jaula implica, amén del reto de sostener una comedia musical durante 2 horas 40 minutos, y cuando das 2 funciones, baila, canta, actúa, tacones, múltiples Maquillaje. Cambios, maquillaje. Estoy literalmente comiendo la torta mientras me están maquillando para Sasá en la segunda función. Y Van Gogh, pues es un proyecto, es la personalísima relación de un actor mexicano con una de las más recias figuras de la plástica mundial, Vincent Van Gogh. Un hombre con referentes de insania en su familia, un hombre recio, difícil, pero al mismo tiempo sublime. Lees sus cartas y te das cuenta que él, si no hubiera sido pintor, fácilmente pudo haber sido escritor, poeta o hasta santo, porque incluso quiso ser predicador. Y cuando quiso ser predicador se fue a las regiones más pobres de Bélgica, al Borinage, a convivir con ellos. Literalmente se quitó la ropa que llevaba encima y se bajó a las minas a predicar con ellos. Le decían el Cristo del Borinage. Un hombre que a todas luces revolucionó la plástica contemporánea. Entonces, pues a eso aspira uno. El actor se deleita, se regocija en la metamorfosis constante. Bueno, algunos actores tal vez no, pero la mayoría de los actores que yo conozco experimentan ese placer que nos da el ser el vínculo para la transformación, el vínculo entre lo que está en la página y el espectador. Es decir, que se vuelva tridimensional y que adquiera nuevos matices más allá de lo que está escrito, ¿no? A través de tu persona, de tu visión, de tu creación, de tu espíritu, ¿no? En esta parte, ¿cabe tu personalidad también? ¿La tuya propia? Entre tanto personaje, ¿existe o se vuelve un múltiplo de distintos personajes? Pues cuando partes de mi persona son congruentes o pueden resultar inherentes al personaje, se aplican. Por decirte algo, yo soy pintor aficionado, entonces ese cuadro de allá arriba es mío, el de la extrema derecha, un autorretrato del prehistórico tardío. Pero entonces, bueno, si Mario Iván ya trabajó las técnicas, diversas técnicas, sabe usar un pincel, sabe aplicar el color, pues entonces en los momentos en que Vincent está trabajando, echo mano de eso, pero también considerando que la técnica de Vincent era distinta. Era la técnica del impasto. Él aplicaba el color casi directamente y ahí su genio. Es decir, él ya sabía cuál era el color exacto para la sombra, para el punto medio y para la luz. Amén de que él se documenta a través de un texto de Charles Blanc, un famoso pintor, maestro del siglo XIX, en donde aprende la teoría del color complementario. Es decir, amarillo y violeta son complementarios, también lo son azul y naranja, y si el rojo está rodeado de verde, la pintura va a adquirir un equilibrio, aunque la pintura original no haya sido equilibrada, ¿no? Entonces, eso es lo que él hace en sus cuadros. Él convierte lo cotidiano en extraordinario. Si yo ahorita te digo, te voy a presentar el cuadro de una recámara, tiene una cama, una sillita jodida, una ventanita y unos cuadritos. Decía, pues qué aburrido cuadro. Pero cuando lo ves, te das cuenta que él transmuta y lo vuelve extraordinario a través del color. Era un hombre que pintaba de lo que veía.
Le sorprendía muchísimo, por ejemplo, que Gauguin pintaba desde su imaginación. A Vincent le costaba mucho trabajo pintar desde su imaginación. Paradójicamente, Vincent es un pintor realista. Todo lo que pinta es lo que ve enfrente, transmutado a través de su visión del color, ¿no? Y de la técnica del impasto y, por supuesto, todo lo que aprendió de los impresionistas, ¿no? Muy interesante. Quiero preguntarte, ¿qué ha sido para ti La Jaula de las Locas a lo largo de este tiempo? Tuvo una pausa y Sí. regresas de nuevo. ¿Por qué regresar a una obra que ya fue un éxito? ¿Por qué volver a hacer ese papel de nuevo? Bueno, representa muchísimas cosas. El estar en contacto con una compañía a todas luces entregada, profesional, entrañable. Somos ya una familia, imagínate, ya casi 5 años trabajando juntos. Y porque me parece que además las comedias musicales a menudo adolecen en el génesis, es decir, en la parte medular, la literatura. Aquí no sucede eso. Tenemos un texto lúcido, visionario de Jean Poiret, una comedia muy bien escrita, que tuvo mucho éxito en Francia a principios de los años 70, que fue a todas luces atrevida y contextual en su tiempo, y que duró 5 años en el Palais Royal como obra de teatro. Ojo, la Jaula de las Locas no nació como comedia musical, nació como dramaturgia. Incluso fue más adelante que Harvey Feinstein y Jerry Herman se acercan al maestro Jean Poiret para proponer la posibilidad de que La Cage aux Folles se convierta en una comedia musical. Entonces, a menudo las comedias musicales adolecen de esto. La historia es un pretexto para, ¿entiendes? Para la frivolidad y la pestaña y la lentejuela. Yo hago la analogía con un pastel. Es decir, si tú tienes un pastel con todo el merengue y los chochitos y las fresas y le das la mordida y abajo no hay nada, pues te vas a empalagar. Abajo tiene que haber un pastel muy bien cocinado. Y es lo que pasa con Jaula, que aunque no hubiera música, que aunque no hubiera todo el artificio que la rodea, la obra se podría presentar en un espacio de cámara y sobrevive, porque así fue. Y esa es una de las razones por las cuales yo regreso, amén del cariño del grupo, al grupo, amén del reto que significa para mí, y que pues al rato ya no voy a poder hacer Albán Sasá, hija, porque pues es una exigencia absoluta y total, que te empuja a estar en condición. No puedes, el hacer ejercicio, por ejemplo, es irrenunciable. Amén de que por otro lado tengo a los niños, todo el trabajo que hago para niños, que es muy físico. Entonces, estas dos vertientes de mi trabajo me empujan a mantenerme en forma y a mantenerme en condición para abordar estos retos. Son personajes deliciosos, es una comedia hilarante, pero nunca superficial. Es una comedia que nos sigue hablando sobre la tolerancia, sobre la inclusión, sobre la necesidad de convertirnos en sociedades más acordes con el siglo XXI, ¿no? Y a fin de cuentas, es una obra que habla sobre los problemas de una familia atípica si quieres, ¿no? Homoparental, pero una familia al fin. Por ende, sin ser panfletaria, sin pontificar, no está exenta de sustancia y de causa. Perfecto, me encanta. Sobre todo la parte cuando mencionas de una familia típica, creo que en este momento no cabe lo de decir atípica, ¿no? Las Claro. familias no dejan de ser familias. Exacto, tienes toda la razón, sí, toda la razón. Atípica para la mayoría de las personas, pero que en realidad, si nos ponemos a analizar, tendría que ser como tú lo dices, ¿no?
la historia de el una reto familia. es ahora que la mayoría de la gente lo vea así, ¿no? Oye, y para concluir, platícanos un poquito de tu proceso de Vincent Girasoles contra el mundo. Actúas, escribes, produces, investigaste, leí, en el 2017 te fuiste a conocer. ¿Cuánto tiempo tienes? El que tú quieras, pero brevemente. Ok. Ah, mira qué bonito. El que yo quiera, pero brevemente. Okay. Bueno, este proyecto surge de manera fortuita justo cuando fui con La Jaula de las Locas de gira al Centro Cultural Tijuana. Ahí se acercó a mí el licenciado Pedro Ochoa, quien era el director entonces, y me dice, vamos a tener nuestro 35 aniversario, vamos a proyectar varios documentales y uno de ellos es Vincent, Pinceladas de un genio. Y la premisa es que Vincent mismo está narrando su vida y su evolución pictórica. Yo solicité, es un documental del Museo Van Gogh en Ámsterdam, del Museo de Orsay en París, y solicité la versión en español. Nada más que Van Gogh, pues sí, ya me la mandaron en español, nada más que Van Gogh está hablando de esta manera, hijo. Y entonces, pues, al mexicano, pues simplemente no nos funciona, la magia no se da, no sentimos que es Van Gogh el que está hablando, ¿no? Entonces estaban amén de que era un locutor español, y la premisa era que Van Gogh mismo estaba narrando. Había entonces que acudir a un actor y con un español americano a doblar aquello. Entonces imagínate, pues a quién le dan pan que llore. Siendo pintor aficionado, ya conocía sobre Van Gogh, no tanto como ahora, pero sabía de su trascendencia en la plástica moderna, en el postimpresionismo, etc. Entonces accedo, grabo, y el licenciado Ochoa me dice, ¿por qué no dentro de 3 meses que se presenta, te vienes a Tijuana de nuevo y lo presentas tú? ¿Y qué tal si me caracterizo de Van Gogh? Ah, bueno. ¿Y qué tal si le hago, en lugar de salir con mi hojita, Maribal, mejor de Van Gogh y que Van Gogh mismo lo presente? Y le hago un prólogo escénico. Ah, bueno, pues muy bien. Entonces comienzo a leer esenciales como Lust for Life de Irving Stone, Vincent y Theo de Deborah Heiligman, y las cartas, sobre todo las cartas entre los hermanos, y el diario de Johanna Bonger, la cuñada. Gracias a ella conocemos la obra de Van Gogh. Y fue entonces cuando decidí dar continuidad a esta experiencia, retándome ahora como dramaturgo, para decir lo que yo quiero decir sobre Van Gogh, más allá de la nota roja, más allá de la oreja, ¿no? Y sobre todo enfatizando la relación con las mujeres, sus relaciones afectivas, su relación con su cuñada, y por supuesto con su hermano. Porque en el documental se centraba más en su evolución pictórica, en las minucias de su evolución pictórica, tocando un poco su vida íntima. Aquí quise hacerlo al revés. Es una obra, di a luz a una obra de 2 actos, y me di el lujo, dije, ¿por qué no? Hace mucho que no viajo, mi mamá me decía, ya deja de trabajar tanto, voy a viajar a Europa 1 mes, a los lugares donde él estuvo, donde vivió, donde pintó, donde murió, donde experimentó el color en el sur de Francia. Y hace exactamente 1 año me fui 1 mes a Arles, a París, Ámsterdam, Auvers-sur-Oise, que es donde murió. Me acompañaban historiadores en cada lugar. Y esta es una obra de teatro que ahora, fue un texto que ahora se convierte en obra de teatro, bajo la dirección de Luli Rede, con quien propicié Diario de un Loco. No es unipersonal, incorporo a 2 actores, Paula Comadurán y Fernando Memije, que interpretan Paula a todas las figuras femeninas, y Memije sobre todo a Paul Gauguin, con quien tuviera este encontronazo cósmico que desemboca en el cercenarse la oreja. Y el personaje más importante que presenta Paula es el de Johanna Bonger, su cuñada. Gracias a ella conocemos a Van Gogh, gracias a su cultura, a su tenacidad casi religiosa por colocar las pinturas. Porque imagínate, esta mujer de pronto se queda viuda, unos meses antes había muerto su cuñado,
en una casa con 899 pinturas de un pintor loco que nadie quiere comprar. Y ella dice, estas pinturas son el boleto para mi sobrevivencia. Y se dedica con tenacidad casi religiosa a colocar año tras año las pinturas de Van Gogh hasta lograr la primera exposición de Van Gogh en Holanda en 1905. Entonces la obra va como de 1880 a 1905 en un solo acto. La música a cargo del maestro Alberto Cruz Prieto proviene de 2 de sus grabaciones, Ponce y sus contemporáneos y el disco Bleu, con compositores de la talla de Debussy. Ponemos ahí la chica de los cabellos de oro, es una de las piezas más hermosas de este hombre, la Catedral Sumergida, obras de Franck y de Ponce. Estas son las que complementan este proyecto de vida que estrenamos el 8 de julio en el Helénico. Vamos a estar solo los lunes hasta el 23 de septiembre. Perfecto, pues muchas gracias, Mario Iván. Yo nada más termino con algo que mencionaste. Tú con tu arte conviertes lo ordinario en lo extraordinario también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Boyforme.com, un lugar para ti. Un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio. Aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo. Noticias del medio LGBT. Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay. Queremos ser un lugar para ti. Boyforme, www.boyforme.com. Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete.